Muy buenos días. Reciban todas y todas un afectuoso saludo bolivariano desde la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones. Soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, del centro correspondiente de Carabobo. Y en esta oportunidad, gracias a la gentil invitación de las autoridades de la Universidad Rómulo Gallegos, vamos a compartir con ustedes en el marco del bicentenario de la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra de 1820, vamos a compartir una pequeña exposición que hemos titulado Sucre y los tratados de Trujillo. Este es un tema que nosotros hemos desarrollado ampliamente en nuestro libro Sucre de la Gloria al Martirio, que es una obra que hemos escrito acá en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el 2018, y del cual ya tenemos 13 reediciones. En esta obra nosotros hemos dedicado un capítulo especial a los tratados de Trujillo y también a resaltar la figura de Sucre como precursor del derecho internacional humanitario, precisamente por el rol protagónico y determinante que tuvo Antonio José de Sucre en el proceso de negociación, redacción y firma de los tratados de Trujillo. Pero ahora bien, una de las preguntas que surge es cuando analizamos este tema de los tratados de Trujillo y la importancia que tiene, ¿por qué el libertador Bolívar en 1820 escoge a Sucre para que forme parte de este equipo negociador? Siendo toda vez que Sucre para ese año, 1820, apenas era un joven general de 25 años y había muchos otros oficiales con mucha más experiencia que él. Todos conocemos la brillante carrera que desarrolló en el terreno político y militar Antonio José de Sucre, pero para el año 1820 todavía no brillaba con luz propia el futuro héroe de Pichincha y de Ayacucho. Entonces, ¿por qué Bolívar escoge a Sucre por encima de otros jefes patriotas? Bueno, la respuesta yo pienso que es simple. Simón Bolívar para el año de 1820 conocía perfectamente las cualidades y las potencialidades de Antonio José de Sucre y de hecho lo manifiesta públicamente. Hay una anécdota muy célebre que nos relata el general Daniel Florencio Oleari en sus memorias. Refiere que a principios precisamente de ese año de 1820, arribando el libertador Bolívar junto con Oleari a Cúcuta, después de un recorrido por Barranquilla y Cartagena, al llegar a la ciudad sale una comitiva de oficiales a recibirlo, y entre ellos viene Sucre viene a caballo, y el general Oleari, coronel en ese entonces, le pregunta al libertador: ¿quién es ese mal jinete?, refiriéndose a Sucre. Y Bolívar le responde lo siguiente, me permito leerles. Dice Bolívar sobre Sucre: es uno de los mejores oficiales del ejército, reúne los conocimientos profesionales de Soule, el bondadoso carácter de Briceño, el talento de Santander y la actividad de Salón. Por extraño que parezca, no se le conoce ni se sospecha de sus aptitudes. Estoy resuelto a sacarlo a la luz, persuadido de que algún día me rivalizará. Entonces, Bolívar para el año 1820, es plenamente consciente de las capacidades de Antonio José de Sucre. Y es que antes de 1820, ya Sucre había dado también demostraciones de eficiencia, le había demostrado su capacidad, especialmente en el arte de la negociación al libertador Bolívar, específicamente en 1817, en una gestión, en una intermediación que realizó ante el general Santiago Mariño, la cual fue felicitada por el libertador Bolívar, en donde destaca pues la forma, el trato, ¿no?, diferente, especial, ¿no?, la delicadeza que tuvo y la forma como trató al general Mariño. También antes ya había intercedido entre Mariño y Bermúdez, sus dos antiguos jefes, ¿no? Había intercedido entre estos dos jefes orientales. Así que ya Bolívar conocía pues la capacidad de Sucre. Y tal cual como le dijo a Oleari, precisamente el año 1820 es el año del despegue de Sucre. O sea, Bolívar decide patrocinarlo, apoyarlo y le da mayores responsabilidades. De hecho, ante la enfermedad del general Pedro Briceño Méndez,
lo incorpora lo incorpora como ministro de Guerra y Marina y luego lo va a incorporar a su Estado Mayor General, al Estado Mayor del Libertador, a Antonio José Sucre. Entonces va ganando la confianza del Libertador Bolívar y Sucre también le va respondiendo de manera efectiva al Libertador. Entonces es por esta razón que no duda el Libertador en incorporar a Sucre a su equipo negociador. Pero justo a reconocer también que Sucre se va a incorporar en la etapa decisiva de la negociación de los tratados. Hay una primera etapa, una etapa inicial, pudiéramos definirla de esa manera, que es la que se da a principios del año 1820, con los primeros acercamientos que hace Pablo Morillo cuando comienza a dirigir correspondencia a los principales jefes patriotas, planteándoles la posibilidad de que haya un armisticio, un cese de hostilidades temporal. Incluso este acercamiento lo busca también con el Congreso colombiano. Ya finalmente, para el mes de junio, ya entra en contacto directo con el Libertador Bolívar y ya el Libertador le responde, intercambian correspondencia y a partir de ahí va a ser más fluida la conversación entre los dos jefes, ¿no? Ahora bien, producto de estos primeros acercamientos, el 18 de agosto del año 20, en San Cristóbal se va a dar una primera reunión entre delegados, entre representantes de ambos bandos. Por el bando patriota va a estar Rafael Urdaneta y Pedro Briceño Méndez. Esta reunión se va a efectuar en San Cristóbal y no va a ser una reunión muy fructífera, no se van a llegar a mayores acuerdos, más bien los españoles en esta reunión van a tener algunas posturas un poco intransigentes, pero finalmente es la primera reunión que se da buscando pues un camino que nos lleve a consolidar pues estos anhelados tratados sobre todo de armisticio, este cese de hostilidades que estaba buscando tanto la parte española como la parte realista, ¿no? Y adicionalmente la regularización de la guerra, que es un elemento que va a incorporar el Libertador. Ahora bien, ya después de agosto, ya se entra en una etapa más determinante en la negociación. Bolívar y Murillo tienden puentes, ¿no? para lograr un mayor acercamiento, intercambio de correspondencia, hay un tono mucho más afable en la comunicación de ambos y hay pues la decisión de ambos jefes de llegar a un acuerdo. En ese sentido, Murillo solicita que una delegación patriota vaya a su campamento para él transmitir todas sus inquietudes, sus expectativas con respecto al tratado, y acá Bolívar toma la decisión de enviar a Sucre junto con el general Ambrosio Plaza. Es muy importante esta reunión que se va a dar precisamente hace 200 años, el 11 de noviembre de 1820, llega al campamento realista en el estado Lara, Sucre y Ambrosio Plaza. Aunque 2 días después se va a entrevistar con Sucre el día 13, con Pablo Morillo, perdón, va a ser el día 13, va a ser la reunión con Pablo Morillo, pero llegan tal día como hoy, el 11 de noviembre. Y esta va a ser una reunión muy importante porque acá Morillo va a transmitir todas sus inquietudes, la visión que él tiene sobre el armisticio, pero también Sucre va a transmitirle a Morillo todas las inquietudes y las expectativas que tiene el Libertador Bolívar con respecto a este tratado. Y también va a plantear, por supuesto, el tema de la regularización de la guerra, ¿no? Que ya había sido planteado por Bolívar en una carta dirigida a Morillo, donde le pide que por favor pueda también autorizar a sus delegados a que se lleguen a un acuerdo para un tratado que también humanice la guerra, ¿no? Entonces era muy importante esta reunión porque aquí había que ser muy paciente, muy empático, había que ser también muy asertivo, ¿no? Con las opiniones y había básicamente que escuchar, ¿no? Escuchar para poderle transmitir al Libertador, ¿verdad? Todo lo que eran los deseos y las aspiraciones de Murillo, pero también dejarle muy claro a Murillo cuál era la posición de los patriotas, ¿no? Y que por supuesto el tema de la independencia no era objeto de negociación en este caso. Bueno, finalmente esta reunión se da de la manera más positiva. Sucre le transmite al Libertador
todo un informe preciso de todo lo conversado con Murillo, y el Libertador aprueba que se lleve a cabo la parte final de la negociación. Negociación que, como sabemos, se da a partir del 19 de noviembre en Trujillo, ya con las dos delegaciones ampliadas. Por la parte patriota está Antonio José de Sucre, acompañado también por el general Pedro Briceño Méndez y también por el teniente coronel José Gabriel Pérez. Esta es un momento también muy importante, porque sobre todo entre el día 22 y el día 25 hay un nuevo proceso de negociación, de opiniones, de tensiones en algunos momentos, pero finalmente, por el carácter conciliador, por el carácter diplomático de Antonio José de Sucre, estas posturas no llegan a posiciones extremas, y la negociación fluye, y finalmente, bueno, se llega a un acuerdo. Es importante también la redacción del tratado, que esa redacción también va a recoger realmente las expectativas de ambas partes del tratado de armisticio primero, ¿no? Y luego el de regularización de la guerra, que forma parte del primer tratado. El artículo 14 del tratado de armisticio establece, da la pauta para la celebración del tratado de regularización de la guerra, que también es propuesto por los patriotas y es redactado por los patriotas. Entonces, esta era una parte también muy importante, que la redacción recogiera fielmente lo que ambas partes deseaban. En esta redacción también interviene Antonio José de Sucre, y finalmente en la firma, ¿no? Que se verifica el día 26 entre ambas partes, ¿no? El 25 se firma el de armisticio, y el día 26 en la noche se firma el de regularización de la guerra. Bueno, es importante señalar, después del día 27 se reúnen en Santa Ana Pablo Murillo y Simón Bolívar, se dan el célebre abrazo con el cual refrendan estos tratados que vienen a humanizar, a civilizar la guerra, ¿no? Y ponen fin a la guerra a muerte. Yo quiero, tal vez, para ir cerrando esta exposición, resaltar el comportamiento de Sucre después de los tratados. Si bien el triunfo de Ayacucho es tal vez el mayor referente que tenemos de Antonio José de Sucre, es imposible imaginar a Sucre sin relacionarlo con Ayacucho. Igual, yo diría que son los tratados de regularización de la guerra, especialmente el de regularización de la guerra está firmemente ligado a la vida y al accionar futuro de Antonio José de Sucre. A partir de ese momento, aunque siempre Sucre fue un hombre generoso, magnánimo, bondadoso, pero a partir de ese momento Sucre lleva a un extremo superlativo su carácter magnánimo, su carácter bondadoso, su carácter generoso, aún en la guerra. La capitulación que ofrece Sucre en Pichincha es muestra de aquello. Siempre en los teatros de operaciones que le tocó actuar, siempre trató de hacer valer los términos de la regularización de la guerra, no solamente para beneficio del bando patriota, también para beneficio del bando realista. Pudo intercambiar prisioneros después del desastre que sufrieron las tropas patriotas en la batalla de Genoy a principios del año 21. Sucre llegó al teatro de operaciones y lo primero que hizo fue buscar lograr la liberación de nuestros prisioneros en atención a los tratados de regularización de la guerra, y también hizo valer estos tratados ante el jefe realista, el presidente de la audiencia de Quito, Melchor Aymerich, y aunque no aceptó de un todo los tratados, pero bueno, también se benefició con la generosa capitulación de Pichincha. Y luego, finalmente, en Ayacucho, como todos sabemos, ahí realmente fue la obra magna de Antonio José de Sucre con respecto a el derecho humanitario, ¿no? Sucre se adelanta con los tratados de Trujillo 44 años a los convenios de Ginebra, se adelanta 44 años a la Cruz Roja Internacional, ¿no? Prácticamente lo que está establecido en el Tratado de Regularización de la Guerra va a servir de base más bien a los acuerdos de Ginebra. Y Sucre lleva a su máxima expresión la aplicación de estos tratados con la capitulación de Ayacucho. Muchos que cuestionan la capitulación de Ayacucho, especialmente acá en el sur, en el Perú, muchos la critican por el exceso de magnanimidad, de benevolencia,
desconocen pues que Sucre actuó fiel a la letra y al espíritu de los tratados de regularización de la guerra. Fue Ayacucho la capitulación más generosa concedida en el marco de la gesta emancipadora latinoamericana y caribeña. Una capitulación por medio de la cual los oficiales realistas pudieron regresar a su país, los que quisieron quedarse se quedaron, los que quisieron pasarse, incorporarse al ejército libertador lo hicieron, se respetaron las propiedades de los realistas, en pleno campo de batalla. Después del combate se le dio atención médica, alimentación, no hubo tortura, no hubo grilletes, no hubo maltrato hacia el rival vencido. Fue todo un rato digno, humanitario, digno de los pueblos más civilizados del mundo, ¿no? Entonces, los que cuestionan esta generosa y honrosa capitulación desconocen el rol determinante que tuvo Sucre en la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Y desconocen también, ¿verdad?, que con la capitulación de Ayacucho, Sucre va a colocar o coloca la piedra fundamental para el necesario proceso de reconciliación entre España y América. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.